pregunto, ¿no les pasa que están viendo una película, una serie o algo y ven un boliche abarrotado de gente? O a mí me pasa cuando vienen dos desconocidos y se hablan muy cerca, que uno por dentro piensa, ay, póngase el tapabocas, Claro, señor, choca. aléjese. Pero bueno, son cuestiones que se filmaron en otras épocas, de otros momentos. Y la pregunta ya no es más ser o no ser, como decía Hamlet. Ahora es incluir el COVID en las series y en las ficciones o no incluirlo. Bueno, ese es el dilema que tienen los productores de Hollywood, que tienen desde hace unos meses, ¿no? Cuando comenzaron a presentar sus nuevos proyectos por allá por septiembre, por octubre, y tenían que decidir qué pasa, ¿incluimos el COVID o lo dejamos como si nada hubiera pasado? Porque muchas veces aquellos que miramos ficciones, lo que queremos es evadirnos de la realidad, ¿no? No acordarnos de lo que está pasando con todos estos líos. Se han incluido en las series que son de larga data, ¿no? Que van por la temporada 15, la temporada 16, 17, que tratan sobre todo de temas cotidianos, como es el de los médicos, como es el de las policiales, pero otras han decidido dejarlo por afuera. En tiempos normales, bueno, sabemos que la televisión se esmera por crear mundos atemporales, preferentemente apolíticos, que nos permitan, como les decía, evadirnos de la realidad de lo que está pasando, pero hay algunos que no lo pueden dejar afuera. Uno de los ejemplos que les quiero dar es la serie española Señoras del Hampa, que lo hacen de manera muy sutil. Por ejemplo, se ve un chistecito en el que un personaje le dice a otro: che, tuviste coronavirus porque perdiste el buen gusto, porque perdiste el gusto, Claro. ¿entendés? Entonces, lo que busca es no ahuyentar a la población, sino ponerlo así de forma, ya te tiré una línea, un chiste, esa. ¿no? Es buena, ¿no? Y Buen chiste. cada uno ha elegido tomar su propio camino sobre si incluir esta temática o dejarla por afuera. Hay algunas series que están mucho más apegadas de la realidad. Nos decía, por ejemplo, un productor americano de la NBC, y es lo que está pasando, por ejemplo, con la serie Grey's Anatomy, que es una serie de médicos que evidentemente es una serie que ya lleva la temporada número 17, se estrenó esta semana la nueva temporada y tuvieron que incluir pacientes de COVID en su día a día en el hospital de Seattle, ¿no? Sobre todo porque es una serie que se usa mucho, que se mira mucho y que es bien actual. Por otra parte, las series de Dick Wolf, que son también súper conocidas, han incluido la temática de COVID-19. Por ejemplo, en Chicago Med, que es una serie de médicos, claramente tienen pacientes COVID. La Ley y el Orden tiene una unidad de víctimas especiales, donde los protagonistas utilizan cubrebocas y hablan constantemente de las afecciones de la pandemia. Los personajes de Chicago Fire explican también cómo se vinculan a la enfermedad para ayudar a los demás, que son estos bomberos. Por otra parte, los de el FBI se saludan con el codito. Entonces allí como que uno va viendo cómo se toman estos detalles para incluir a COVID-19 en la ficción. Claro, seguramente esto requerirá de un estudio sociológico previo también, ¿no? De ver cuál es el público objetivo que tiene eso y ver qué les rinde hacer también, ¿no? Pero de hecho es la nueva normalidad, ¿no? Claro, porque son series que tratan lo cotidiano. Por ejemplo, en Chicago PD luchan por hacer respetar los protocolos de sanidad y de distanciamiento social. O sea, estamos hablando de una serie de policías que tienen que mostrar la realidad de la policía de Chicago que está viviendo hoy. Entonces hay algunas que no se pueden dar el lujo de evadir la pandemia y hay otras que sí. Porque muchos guionistas han decidido dejar por fuera sus guiones del virus, porque dicen que, bueno, que la pandemia fue un cambio tan brutal para la humanidad que no quieren recordárselo otra vez. Esto es el caso de, por ejemplo, Alberto Caballero, que es el creador de la serie española La que se avecina, que también habla de lo artístico, ¿no? Porque es una serie... Pero lo que pasa es que también plantea un gran desafío. Cambia las reglas de juego de un guión, todo. Y es un desafío actoral también, claro, porque esto es una serie, por ejemplo, de vecinos que tienen las típicas reuniones de consorcio, ¿no? Entonces él decía, si yo le pongo a una reunión de consorcio a todos un tapaboca, no vemos las expresiones, no entendemos lo que están diciendo, es complicado también a nivel artístico incluir estos elementos de cuidado en una ficción. Y bueno, quería recordar otra referencia del pasado, cuando sucedió, por ejemplo, el 11 de septiembre, allá por el año 2001. Algunas series utilizaron referencias directas, sobre todo algunas series norteamericanas, y otras no, lo hicieron de forma muy sutil. Por ejemplo, me acuerdo que Friends en esa época exacerbaba mucho el sentido ¿vos te acordás americano. que cuando cayeron las torres sacaron de circulación todas las películas que mostraron las Torres Gemelas, por ejemplo, también, ¿no? Pero por ejemplo, hay un ejemplo que Friends mostraba muchas banderas norteamericanas, como que se mostraba más la presencia de los policías en las calles, como que también se busca de alguna forma incluir las temáticas, pero indirectamente. ¿Saben quiénes están usando mascarilla? Un dibujito. Sí.
de color amarillo. ¿Quiénes pueden ser? Ay, no sé, yo soy muy mala, no tengo hijos, no sé. Los no sé Simpson, por supuesto. La ciudad Ah. ficticia de Springfield también está cumpliendo con los protocolos sanitarios, menos Homero, por supuesto, porque Homero es todo lo anticorrecto que existe en el mundo. Y ahí vemos, por ejemplo, una escena que pasó de un capítulo en octubre, donde Homero estaba votando en las elecciones norteamericanas y entra Lisa con un cubreboca. Y Homero no lo tiene puesto, porque él va en contra de todo. Bueno, ¿y qué pasa con los libros ahora para cerrar? También tienen que elegir si incluir la pandemia o no en las páginas de sus novelas. Hay un thriller político que se llama The House, de la autora Imogen Robertson, que modificó rápidamente su reedición, porque vieron que todos los años o cada tanto se van reeditando los libros, y parece que el escenario de este futuro cercano incluye una investigación nacional sobre lo que está sucediendo de fondo en el COVID-19, donde los personajes no se encuentran socialmente, sí hablan quizá de una forma virtual, eligen no beber en vasos y limpian la botella antes de beber, y antes de ingresar a los edificios públicos se dan controles de temperatura, porque dicen que bueno, que es a lo que todos estamos acostumbrados y que también nos vamos a acostumbrar a leer nuevamente en las páginas de las novelas. ¿Se acuerdan cuando Fauci, el infectólogo, asesor del expresidente Trump, decía que al principio de la pandemia, olvídense de abrazarse, de tocarse, de besar, que decían, este tipo está loco, ¿qué está diciendo? ¿Cómo no nos vamos a abrazar? Y efectivamente nos estamos acostumbrando a que eso suceda y que el tapaboca va a ser una herramienta sanitaria para siempre, ¿no? Más allá de la inmunidad que nos pueda dar la vacuna. Detrás de cámara y también adelante de cámara.